Testamento, la palabra nos habla sobre la venida de un Mesías. De hecho, ¿verdad? Hemos visto siempre a lo largo de los estudios que hemos hecho aquí en la congregación que esa promesa empieza desde Génesis 3:15, ¿cierto? ¿Qué dice Génesis 3:15? Que eso ya todos lo debemos saber. Exactamente. Y cuando el Señor da esa promesa, no está hablando más, ¿verdad?, que de la venida del Mesías, que iba a herir al enemigo en la cabeza, y que el enemigo solamente le heriría a él en el talón, ¿verdad?, que es el calcañar. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros vemos diferentes profecías mesiánicas. ¿Ustedes conocen alguna de esas profecías? Hay muchas. ¿Alguna profecía mesiánica? En Miqueas, por ejemplo, 5:2 dice el lugar donde Jesús habría de nacer, ¿verdad? Ahí en Miqueas es el profeta que profetiza, o sea, el lugar donde va a nacer el Salvador, que es en Belén. En Isaías, un niño nos es nacido, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? ¿Y qué más nos dice Isaías? También nos da otra clave, ¿verdad? Que nacería de una virgen. Ajá, esas profecías, por ejemplo, las dice Isaías, perdón. Zacarías también. Isaías. Esas de que sería de una virgen, esas las dice Isaías. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay varias profecías que nos hablan de Jesús, y de todas esas profecías que hablan de Jesús, hay algunas que hablan de su nacimiento, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿verdad?, llega el tiempo en el que el Señor va a cumplir esas profecías, esas promesas de que venía un Mesías. ¿Saben qué significa la palabra Mesías? No. Mesías significa ungido. Mesías significa ungido en hebreo. Y Cristo significa ungido en griego. Las dos palabras, tanto Mesías como Cristo, significan lo mismo. Una es en hebreo y la otra es en griego. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel queda bajo la opresión del Imperio Romano, porque llegó un momento, ¿verdad?, en el que el Imperio Romano tenía todo el poder sobre el mundo conocido, ¿sí? Vemos que a lo largo del Antiguo Testamento se levantaron varios imperios, ¿verdad? Se levantó el Imperio Babilónico, se levantó posteriormente a los babilónicos el Imperio Persa. Luego, en el periodo intertestamentario, el Imperio griego, ¿verdad?, bajo el poder de Alejandro Magno, eso es historia. Posteriormente, el Imperio Romano. Y como Roma era quien tenía el poder de todo ese mundo conocido en ese entonces, ¿verdad?, que era Asia, África y Europa solamente, los judíos lo que pensaban era que iba a venir un Mesías que los iba a librar del poder del Imperio Romano. Eso era lo que ellos se imaginaban, ¿sí? Que el Mesías, que el Salvador iba a ser un militar que iba a llegar y iba a echar a todos los romanos de ahí para que dejaran libres a los judíos, porque los traían oprimidos con impuestos,
Si recuerdan, por ejemplo, que uno de los apóstoles era precisamente un publicano, Mateo, ¿verdad? Mateo era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. ¿Y qué hacía Mateo? Se dedicaba a cobrar impuestos a los judíos para darle a los romanos. Entonces vivían ellos bajo mucha opresión por este imperio y ellos pensaban que ese Mesías que iba a venir era una persona que los iba a librar del yugo de los romanos. Ese es el motivo por el cual todavía hoy día los judíos siguen esperando al Mesías. ¿Sí? Sí estamos claros en que los judíos, ¿verdad? Todavía el día de hoy siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos siguen esperando a ese Mesías venidero porque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, finalmente, cuando el Señor va a cumplir esta promesa, escoge a una pareja, porque era necesario que para que Jesús viniera a la tierra, pues viniera encarnado, ¿verdad? Viniera en carne. Dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y posteriormente, ¿verdad? Nos dice que ese verbo se hizo carne. Y ese verbo no es más que el mismo Jesucristo. Jesucristo es el verbo que estaba desde antes, porque Él es eterno, Él es divino. Pero necesitaba venir a esta tierra. Y el Señor usa como instrumento pues, a María, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Se le aparece un ángel enviado del Señor y le hace un anuncio, el cual lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. ¿Verdad? Y le dice, pues tú eres muy favorecida. Y le da esa misión a esa muchacha, que era una adolescente, porque en la cultura judía, las muchachas pues se casaban en la adolescencia. Y eran matrimonios prácticamente pues arreglados por los padres. Así era la cultura oriental en ese entonces. Entonces, en este momento en el que a María se le hace ese llamado, ella era una jovencita, adolescente, y estaba desposada. Dice la palabra que estaba desposada con José. ¿Alguien sabe qué significa eso de desposado? Está en un compromiso con María. Tenía un compromiso de que se iban a casar, ¿sí? Anteriormente, cuando las parejas iban a casar, se hacía un compromiso de matrimonio y ese compromiso se hacía un año antes, pero durante ese compromiso ellos todavía no se iban a vivir juntos como tal, no había un matrimonio, solamente un compromiso donde la muchacha seguía en su casa y el muchacho seguía en su casa, cada quien, ¿verdad?, con sus padres. Sin embargo, ante la sociedad, como ya había un compromiso, era como si estuvieran casados. Y en ese tiempo, los judíos vivían bajo la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué decía la ley de Moisés? Si una muchacha salía embarazada antes de casarse, ¿qué le pasaba? La apedreaban. La apedreaban, ¿verdad? La apedreaban. Era en caso de fornicación, en caso de adulterio, ¿sí? Eran apedreadas. ¿Sí se acuerdan del relato de la mujer adúltera, verdad? Que esta mujer fue encontrada en adulterio y pues la gente la iba a apedrear para matarla ahí en la plaza porque la encontraron en pecado. Y bueno, eso entre otras cosas fue a lo que María se sometió, ¿verdad? O se arriesgó, por decirlo de alguna manera, en el momento en que ella acepta pues esa misión que el Señor le está encomendando y que le está anunciando por medio del ángel. Por otro lado, imagínense José. Yo no sé, bueno, la idea era que vieran los videos, ¿verdad? Para que ya estuviéramos, un poquito ya adentrados en el tema.
Pero dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla José? No, porque quiso dejarla. Porque creía Porque así que como estaba que, ¿cómo? embarazada de otro ¿Cuándo? ¿En hombre. qué momento, no? O sea, imagínense. Llega María y le dice, José, estoy embarazada. Y José se queda haciendo memoria, ¿no? Y no encuentra nada en su memoria. Pues ahora. Y le dice María, pues del Espíritu Santo. Imagínense cómo quedó ese hombre. Y dice la Biblia, sí lo pensó, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, de aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, Dios tuvo que intervenir en el asunto, porque si no José no hubiera podido comprender esta situación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, quien se le revela el nombre, ¿verdad?, que va a llevar ese bebé es a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces aquí Mateo nos habla de esa profecía que está en Isaías capítulo 7. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Mateo, los que hayan traído Biblia, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y en el capítulo 2, inmediatamente, ¿de qué nos habla la Biblia? De Mateo. O sea, Mateo nos habla de que, bueno, ya el ángel se le apareció a José en sueños y le habló y le dijo que no tuviera temor de recibir a María. Y en el capítulo 2 nos habla de ¿qué? De la visita de los magos. O sea, Mateo se salta, ¿cierto?, varios detalles. Porque aquí no nos dice ni cómo nació, ni qué pasó, ni cómo estuvo toda esa situación, ¿cierto? Entonces, como les explicaba mi esposo en el discipulado, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a otro evangelio sinóptico, ¿sí? Los únicos evangelios que nos hablan de la infancia de Jesús son ¿cuáles? Mateo y Lucas. Son los únicos que nos hablan sobre la infancia de Jesús. Entonces nos vamos a Lucas, porque Lucas hizo una investigación profunda y nos da más información de lo que pasó con María y José. Entonces vamos a Lucas capítulo 2 y dice Lucas, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Quién era Augusto César? El famoso Augusto César. El famoso Augusto César era el gobernador de todo el imperio romano, ¿sí? Augusto César era un romano y era el que estaba, digamos, a cargo del gobierno de todo lo que era el imperio romano. Este detalle es importante que nosotros lo conozcamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre pues sí tenía la autoridad, digamos, como gobernante que era, de decir que cada persona iba a ser empadronada en su ciudad. Y dice en el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
Aquí nos da la explicación de por qué María, si María y José vivían en Nazaret recibieron el anuncio del ángel, por qué tuvieron que moverse hasta Belén, ¿sí? Humanamente hablando, nosotros vemos que esa movilización que ellos tuvieron que hacer fue porque el gobernante lo pidió, ¿sí? Es como que si hoy día el presidente dijera, bueno, vamos a hacer un censo, ¿verdad? Pero cada quien se tiene que ir al lugar donde nació. ¿A dónde te irías, Chío? A Guanajuato. ¿A dónde se iría usted, hermano? Yo, al Distrito Federal. Al Distrito Federal, ¿verdad? ¿A dónde se iría usted, hermano Ever? A Chilpancingo Guerrero. Entonces imagínense, o sea, es una movedera de gente, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que eso fue lo que sucedió. Ese gobernante dijo, pues cada quien se va a ir a su lugar de origen. Pero los judíos siempre han sido personas muy estrictas y muy celosas con su genealogía. Y esto lo tienen ellos desde el momento en que se fundó la nación de Israel. ¿Cuándo se fundó la nación de Israel? Con Jacob, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y a partir de ese hombre, ¿verdad? Sus 12 hijos y las 12 tribus de Israel, se funda una nación, que es la nación de Israel. Los judíos son muy celosos y guardan muy bien su genealogía. María y José, a pesar de que vivían en Nazaret, su lugar de origen era Belén, porque de ahí venía su linaje, de ahí era la casa de sus padres, ¿sí? Si nosotros vemos la genealogía que está en Lucas y la genealogía que está en Mateo, ambas nos hablan de que tanto María como José vienen del linaje de David. Por lo tanto, ellos tenían que movilizarse a Belén. Pero más allá de esa orden, de ese gobernante, había una explicación espiritual, digamos, ¿verdad? Porque todo eso tenía que suceder para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas, quien había dicho, ¿verdad?, que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces el Señor, ¿sí?, que es soberano, acomodó todas las cosas para que esa profecía se cumpliera. Amén. Entonces, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, estando en Belén, a María le llegó pues el trabajo de parto, ¿sí? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era el mesón? ¿Saben qué era el mesón? Era como una posada, ¿sí? Exacto, lo que hoy en día nosotros conocemos como un hotel. Eso era un mesón, ¿sí? Una casa donde pues se alojaban personas, y no crean que eran así 5 estrellas, ¿no? Porque en esa época, para empezar, ni siquiera camas había. Lo más que podían conseguir era un lugar limpio con una estera en el piso. Ubiquémonos en el contexto histórico, ¿no?, de toda esta situación. Pero María estaba buscando por lo menos eso, por lo menos un lugar limpio y una estera donde poder tener su parto, ¿cierto? Y dice, pues sí, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sucede posteriormente, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
¿Por qué no tenían que temer los ángeles? Los pastores, perdón, según los ángeles, porque eran nuevas de gran gozo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se estaba cumpliendo, ¿cierto?, la promesa del Señor. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, imagínense, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hasta ahí vemos que el niño ya nació, ¿sí? Y que a los primeros que se les anuncia sobre este nacimiento es ¿a quién? A los pastores. A los pastores. Dice, pero María, y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces vamos siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos. Un niño judío, cualquier niño judío, cuando nacía, después del nacimiento, ¿qué era lo que posteriormente los padres debían hacer con ese niño? Según la ley de Moisés, circuncidarlo a los 8 días. ¿Sí? La circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con ¿quién? ¿Sí saben, hermanos? Con Abraham. Con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, donde el Señor le dice: Abraham, tú y toda tu descendencia se va a circuncidar, ¿sí? Y esa es una señal del pacto, que tiene una explicación muy profunda. Pero bueno, ahorita lo que nos compete es otro tema. Pero si quieren saber esa explicación profunda del pacto que Dios hizo con Abraham, también hay un video en las clases de Génesis que están ahí en el aula virtual, donde pueden ver la explicación del pacto que Dios hizo con Abraham por medio de la circuncisión. Entonces, todo niño judío a los 8 días de nacido se tenía que circuncidar. Y cuando circuncidaban al niño, la costumbre judía era que en ese día se le colocaba al niño oficialmente su nombre. Entonces ese día, al 8º día, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Pero también dice la ley, dice en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al niño. La ley de Moisés decía que cuando una mujer daba luz, tenía que purificarse. ¿Sí? Y esa purificación de la mujer, si daba a luz un niño, era de 40 días. Y si daba a luz una niña, era de 80 días. Eso está en el libro de Levítico y también está en los videos que les mandé. De hecho está en Levítico 12, del 2 al 4, por si les queda alguna duda, ahí lo pueden conseguir.
Pero les recomiendo que se vean las clases completas porque esto nomás es así como que un resumen rápido que les estoy dando para adentrarnos en el tema. Entonces, ya sabemos que al 8º día al niño lo circuncidaron, que luego María tuvo que pasar un proceso de purificación según la ley de Moisés, ¿sí? De 40 días. Y dice, después de que pasaron los días de la purificación de ellos, dice en el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, en Éxodo 13, del 2 al 12, dice, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Se acuerdan de aquella historia del inicio de la Pascua? De la 10ª plaga que el Señor mandó a Egipto, que fue ¿cuál? La muerte de los primogénitos. La 10ª plaga que el Señor envió a Egipto fue la muerte de los primogénitos. Y cuando el Señor iba a enviar esa 10ª plaga para que el faraón dejara ir a su pueblo, el Señor le dio una indicación al pueblo de Israel. Hermana Ever, espérenme, que contesten. La hermana Ever se va a graduar, por cierto, ¿eh? El consejo es, prepárense, amados hermanos. Cuando se envió esa 10ª plaga, hubo una indicación para el pueblo de Israel, ¿sí? Para que esa plaga no los tocara. ¿Cuál fue la indicación? ¿Se acuerdan? Exactamente, que colocaran la sangre de un cordero que tenía que tener unas características específicas, ¿verdad? Un cordero sin mancha, un cordero puro, sin ningún defecto, y la sangre de ese cordero la iban a colocar en los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que esa plaga no tocara a los primogénitos del pueblo de Israel, sino solamente a los egipcios, ¿sí? Ese era el objetivo de digamos, marcar las puertas, ¿verdad? Los dinteles de las puertas. Y entonces, a partir de esa situación, el Señor, ¿verdad? Dice que todo hijo primogénito, todo hijo que abriere matriz, iba a ser, en el pueblo de Israel, iba a ser dedicado al Señor. Y cada familia, dependiendo de sus posibilidades, debía ir y ofrecer un sacrificio al Señor. Como María y José eran una pareja, pues, pobre, digamos, no eran de muchos recursos, ¿verdad? La ofrenda que a ellos les correspondía, conforme a lo que decía la ley, eran 2 tórtolas, ¿sí? Dice el versículo 24, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Dudas? Lo pueden encontrar en Levítico 12, del 6 al 8. Ahí dice, ¿verdad? Cada pareja, según sus posibilidades, ¿sí? Que era lo que iba a ofrecer por ese hijo primogénito que había en la matriz. Entonces, dice, pues aquí vienen varios acontecimientos, ¿verdad? En el templo, María se encuentra con dos personajes, Simeón y Ana la profetisa, que bueno, ahorita no vamos a hacer énfasis en eso, pero después de esta visita al templo para ofrecer esa ofrenda, ¿verdad? Por ese hijo primogénito, pues en teoría pues no había motivo, ¿verdad? Para que María y José pues se quedaran en Belén, ¿cierto? En teoría, ¿qué debía pasar? Pues regresarse a su casa, ¿verdad? A Nazaret, que era donde vivían. Pero ahora vamos a regresarnos otra vez a Mateo.
Y Mateo capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quién era este rey Herodes? Ya hablamos que Augusto César era el gobernador de todo el imperio romano, ¿sí? Hagan de cuenta que el imperio romano es el país, ¿no? Que realmente no era un país, eran muchos países. El imperio romano eran muchos países. Pero para poder graficarles a ustedes más o menos cómo estaba la organización política en ese entonces. Supongamos que el imperio pues era el país, ¿no? Y que el presidente pues es el presidente, ¿no? Es el que mandaba en todo el país. Y Herodes, ¿sí? Mandaba en lo que en ese entonces era Palestina, ¿sí? Palestina es el país donde nació Jesús. Jesús nació en Palestina. Entonces, Augusto César era el gobernador de todo el imperio, que estaba comprendido por varios países, y el rey Herodes era el gobernante en el país donde nació Jesús. Judea era como decir un estado, y Belén era como decir una ciudad. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, cuando nació Jesús, pues el rey Herodes era como decir, pues el que mandaba en ese país. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay que tener en cuenta varios detalles con respecto a Herodes. Herodes no era judío. Herodes era edomita. Herodes era un edomita. Herodes no era judío. Y dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense, llegan estos magos, que no eran magos como los que conocemos hoy en día, ¿verdad? Que sacan la paloma del sombrero y el trapito rojo. No eran magos, eran astrónomos, ¿sí? Eran astrónomos, sabios de oriente, astrónomos. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque dijo, caray, ¿cómo que nació el rey de los judíos? Y el rey de los judíos soy yo, ¿no? Yo soy el que estoy gobernando aquí en Palestina, la tierra de los judíos. Porque a los que vivían en Palestina no se les llama palestinos, ¿verdad? Se les llama judíos. Entonces, ¿cómo así que el rey de los judíos? Y el rey de los judíos soy yo. Por eso se turbó el corazón de Herodes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué no sabía? Si eso es algo que todos los judíos sabían, porque todos los judíos a los 12 años ya se saben de memoria la ley de Moisés. Y porque este hombre no conocía, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, no conocía las profecías mesiánicas y tuvo que preguntarle a los sacerdotes y a los escribas porque él no era judío. Por eso no la conocía. Y entonces les dice, ¿dónde es que va a nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Obviamente que él no iba a ir a adorar a nadie. Esto fue una patraña, ¿verdad?, que él usó para que los magos le dieran la información. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y presten atención en este detalle. Dice el versículo 11. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces, esa típica imagen que nos venden de Jesús en el pesebre con todos los animales, ¿verdad? Y los magos ahí dentro del pesebre, es falsa. Porque si ciertamente Jesús nació en un pesebre, cuando los magos llegaron, Jesús ya no estaba en el pesebre. Jesús estaba, ¿dónde dice la Biblia? En una casa. Ese es mito número 1, que los rompemos acerca de la Navidad, ¿verdad? El típico pesebre, con los magos ahí adentro y todo el mundo ahí, ¿no? Falso. Dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La palabra nos dice que estos sabios venían del oriente. No nos dice exactamente de dónde venían. ¿Estamos de acuerdo? Ya leímos todo el capítulo y en ninguna parte dice cuántos son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Leyeron ustedes en alguna parte que diga que son 3 magos? ¿Dice la Biblia que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar? Menos, ¿no? Esos datos no los da la Biblia. Entonces, ¿por qué andamos creyendo, verdad? Que son 3 y que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Que uno era negrito, que otro era blanquito y que otro era Amarillo. Les voy a decir de dónde salió esa leyenda. Resulta y pasa que, bueno, lo más lógicamente, lo más teológico posible, ¿verdad? Es que estos magos que venían de Oriente vinieran de Babilonia. ¿Por qué motivo? Porque todo aquel que estudia la historia del pueblo de Israel sabe que el pueblo judío se fue exiliado durante el gobierno de Nabucodonosor en el 586 a.C. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Cierto? Babilonia queda, sí, pues al oriente de Palestina, ¿verdad? En este mapa de este entonces. Queda al oriente de Palestina y nos dice que los magos venían del oriente. Resulta y pasa que cuando los judíos fueron exiliados de su tierra, les destruyeron el templo y llegan a Babilonia, ¿qué hacen ellos? ¿Dónde se reúnen? Llegan a Babilonia, ¿se olvidan de su fe? Empiezan a reunirse en sinagogas. Las sinagogas surgen precisamente durante esa etapa de exilio del pueblo de Israel. Entonces ellos empiezan a reunirse en sinagogas y a compartir, ¿verdad? Pues todo lo que la ley de Moisés, lo que decían los profetas en las sinagogas, ¿sí? Y entonces, muy probablemente, ¿verdad? Como este pueblo judío estuvo exiliado allí en Babilonia, y de hecho sabemos, ¿verdad? Por lo mismo que nos enseña la Biblia, que en ese tiempo un profeta como Daniel, ¿verdad? Estuvo trabajando en la corte del rey de Babilonia, pues probablemente también en Babilonia hubo muchas personas, ¿verdad? Que eran de ese lugar, que se enteraron de que los judíos esperaban un Mesías y creyeron. Así como en el Antiguo Testamento hubo muchos extranjeros que creyeron, ¿como quiénes? Como Ruth, ¿como quiénes? Como Tamar, ¿como quiénes? Como Rahab, ¿sí? Muchos extranjeros en el Antiguo Testamento creyeron en Dios. Así también, ¿verdad? No ponemos por duda, porque la misma Biblia lo dice, y si no lo cree, léalo en Esdras, Nehemías, ¿verdad? Que cuando el pueblo judío retornó a Jerusalén, inclusive muchos se habían casado con extranjeros.
Entonces los babilonios sabían de esta situación, sabían de estas profecías. Lo más lógico es pensar que estos sabios de Oriente, ¿verdad?, que se echaron ese viaje, que según los arqueólogos bíblicos, ¿verdad?, los que estudian toda esta parte, dicen que tuvo que haber sido un viaje de por lo menos 83 días. El viaje que los magos tuvieron que hacer para poder llegar hasta Belén. ¿Sí? Y bueno, estos extranjeros llegaron, ¿con qué propósito? Con el propósito de adorar al niño. Solamente con ese propósito llegaron, de adorarlo, ¿verdad?, y de traerle presentes. Entonces, hermanos, pues ya sabemos, ¿verdad?, que ni son tres, que ni llegaron al pesebre, que ni se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y que lo más probable, por lo que dice la Biblia, es que estos magos o sabios de Oriente hayan llegado por lo menos, mínimamente, cuando Jesús tenía unos 6 meses más o menos, después de que pasó la circuncisión, la purificación y todo el proceso que tenían que pasar las mujeres, y máximo 2 años. ¿Y por qué 2 años? Pues porque la Biblia dice en el versículo 16 que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Si hubiese sido un bebé que acaba de nacer, o sea, ¿por qué va a matar a todos los menores de 2 años? No, porque él hizo una investigación, ¿verdad? Nos dice aquí en el versículo, ay, ¿dónde lo leo? Que más o menos, ¿verdad?, calculó el tiempo en el que había aparecido la estrella, ¿sí? Y pues ya vio que los magos pues nunca volvieron. Y dijo, pues de todas maneras no va a haber ningún rey de los judíos más que yo. Entonces, solución, mando a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Entonces, creemos, ¿verdad?, que cuando los magos llegaron a la casa donde Jesús y María estaban quedándose o vivían en Belén, el niño tenía por lo menos meses o a lo mucho 2 años, porque fue el promedio de niños que Herodes mandó a asesinar. ¿Sí está claro? Perdón, hermano, déjenme refrescarme la garganta. Entonces así, ¿verdad?, vamos derrumbando algunos mitos que pues las costumbres nos han inculcado, pero que realmente no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Ahora nos vamos otra vez. Bueno, fíjense. ¿Qué sucedió cuando José y María, el Señor les muestra que Herodes va a matar a los niños? ¿Se acuerdan? Huyen, ¿verdad? Huyen con el niño. Dice entonces, en el versículo 17, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño. No, es que me salté la parte a donde se fueron a Egipto, perdón, eso está en el versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces,
Dice, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y entonces, cuando Herodes da la orden, ya el Señor había advertido a José, ¿verdad? ¿Qué hace José? Agarra a su esposa, agarra a su hijo y vámonos, ¿verdad? Y se los lleva a una nación extranjera. Egipto era un país extranjero. Y bueno, esto sucede después de la visita de los magos, obviamente, ¿verdad? Y lo que pensamos, ¿verdad? Es que estos regalos que los magos hicieron al bebé sirvieron para pues subsanar ese viaje, ¿no? Porque era un viaje lejos de Belén a Egipto. Era, pues vámonos al extranjero a empezar de cero con nuestro bebé. Eso no costaba 3 pesos, ni un judío pobre podía hacer ese viaje, ¿sí? Entonces, pensamos, ¿verdad?, que todo esto fue bajo la soberanía del Señor, porque ellos tenían que tener recursos para hacer ese viaje a Egipto. Entonces, se van a Egipto, allá duran un tiempo que no fue precisamente de meses, sino de años, ¿verdad?, según lo que estudiamos cuando estudiamos la infancia de Jesús, porque fíjense que cuando hicimos los alumnos del seminario estudiaron 1 año la vida de Jesús. Y esto que yo les estoy contando hoy, que quiero contárselos en 1 hora, lo vimos con ellos en 3 meses, todo el estudio detallado de la infancia de Jesús. Pero bueno, así les cuento rápidamente, ¿no? Después de muerto Herodes, dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. ¿Qué quiere decir esto? Cuando José y María regresan nuevamente a tierra de Israel, la intención de José era radicarse en Belén, ¿sí? No regresar a Nazaret, de donde ellos pues tenían su hogar, ¿no? Sino regresarse a vivir a Belén. Sin embargo, pues se muere Herodes el Grande, y en su lugar, cuando Herodes tenía 3 hijos, ¿sí? Que eran Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes Felipe. Cuando se muere Herodes el Grande, pues ¿qué hace? Hagan de cuenta que deja toda Palestina en manos de sus hijos. Pero los hijos eran más malos que él. Entonces, este Arquelao del cual nos habla el versículo 22, había hecho una matanza de judíos. Había crucificado a más de 3,000 judíos. Era mucho más severo que su padre. Por eso José dijo, no, aquí en Belén, imagínate, si el papá ahí manda a matar a los niños, así manda a crucificar a más de 3,000 judíos. No quiero imaginar qué va a hacer cuando se entere que Jesús ¿sí? Entonces el Señor le advierte, porque dice que el Señor se lo reveló en sueños. Mira, ¿sabes qué? En Judea ni te metas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen José y María? Que les quedaba mucho más lejos, porque Galilea está hasta el norte de Israel y Judea está hasta el sur, o sea, prácticamente atravesaron todo el país y pues vámonos hasta Galilea, ¿verdad? Porque así el Señor lo está mandando. Entonces, por eso Galilea era, como decir, el estado, ¿no? Era la provincia. Y Nazaret era una ciudad. Entonces, por eso es que Jesús finalmente va a vivir con José y con María a Nazaret. Y por eso le dicen Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esta profecía la dice Isaías, capítulo 11, versículo 1. Entonces aquí vemos que la infancia del pequeño Jesús, ¿verdad?,
Transcurrió entonces parte, pues solamente digamos que hasta los 2 añitos en Belén. Luego, córrale para Egipto, ¿verdad? Tuvo que haber durado varios años allá, porque allá se quedaron hasta que se murió Herodes el Grande. No fue una estancia de meses, fue una estancia por lo menos entre 3 y 5 años, ¿sí? Luego vuelven otra vez a Israel, no pueden quedarse en Belén, se van para Nazaret y allí es donde Jesús pues pasa el resto de su niñez, ¿sí? Por eso tenemos, ¿verdad?, a Jesús en Nazaret. Y ahora vámonos nuevamente a Lucas. Y aquí vemos cómo lo que nos está contando Mateo se empalma con lo que dice Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 39, dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas no nos da este detalle, ¿verdad?, de que fue que ya Herodes había muerto y quedó reinando Arquelao y el Señor le advirtió a José. Lucas no nos cuenta nada de eso, eso lo sabemos porque nos lo cuenta Mateo, ¿sí? Y dice en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y ya de ahí no nos dice más nada de la infancia de Jesús hasta los 12 años, cuando fueron a Jerusalén a una fiesta de la Pascua y el niño se perdió en el templo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, cuando nosotros, ahora sí voy a empezar el tema de hoy. Cuando nosotros hablamos de Navidad, la Navidad significa, ahí lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ya se los puse. ¿Ya se los pusiste, sí? Sí. Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Hay mucha controversia en el pueblo de Dios. Conocemos hermanos, yo creo que ustedes conocen a algún hermano que dice que no, que eso es pecado, celebrar la Navidad. ¿Sí han conocido a alguien así? ¿Sí o no? ¿Qué les dicen? Pecadores, apóstatas. ¿Cómo pones? ¿Ah? Mundanitos. Mundanitos, porque Paganos. paganos, porque ponen un árbol de Navidad, porque colocan esferas. Y la intención de poderles dar aclarar esos puntos en esta noche, amados hermanos, es precisamente que nosotros podamos tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión sabia, basada en el argumento bíblico. Porque pues yo no les puedo decir aquí cuentos de Condorito, ¿verdad? Yo tengo que darle los argumentos bíblicos para que en base a esos argumentos bíblicos ustedes tomen una decisión de si es pagano o no es pagano. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Abra su Biblia en Romanos 14 del 1 al 4. La siguiente diapositiva yo. Del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. ¿Por qué Pablo le escribe estas cosas a la gente, a los cristianos en Roma? Era un conflicto por la comida. Los cristianos en Roma tenían muchos conflictos. Uno de esos era en cuanto a los alimentos. Dice Pablo que hay personas que son débiles en la fe, pero que los que son, digamos, más maduros, ¿verdad? No juzguemos a los que son débiles.
Y esto no aplica solamente para el alimento, hermanos. Hay personas que les molesta si usted se pone un pantalón, ¿cierto? Hay personas que no les molesta. Hay personas que les molesta si usted se maquilla. Hay personas que no les molesta. Hay personas que les molesta si las mujeres traen el cabello corto. Hay personas que no les molesta. Hay personas que se molestan si usted no trae un velo. Hay personas que no les molesta. Hay personas que les molesta si usted grita, danza, remolinea, ¿verdad? Hay personas que no les molesta, que lo hacen con toda libertad. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, reciban a los débiles en la fe, dejen de andar contendiendo. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones, ¿no? De que si come, que si no come, que si se pone aretes, que si no se pone aretes, que si se maquilla, que si no se maquilla. Amados hermanos, ese no es el centro de la salvación en Cristo. No es más santo el que usa aretes o el que no los usa, ¿verdad? No es más santo el que come carne o el que no la come. No es más santo el que danza o el que no danza. ¿Por qué? Porque para nosotros ser hijos de Dios, la Biblia dice que tenemos que creer en Él y recibirlo, ¿cierto? Y sabemos, amados hermanos, que hay muchas denominaciones con N cantidad de costumbres que usted se pueda imaginar. Hay hermanos que usan himnario, ¿cierto? Hay hermanos que tienen timbales, trompetas, N cantidad de instrumentos en su alabanza, ¿verdad? Y entonces pues no podemos decir, ay, no, es que los del himnario son santos, ¿no? Y los de la trompeta son mundanos. Esos son mundanos, porque ¿cómo tienen una trompeta ahí? ¿No? ¿En qué nos debemos centrar, hermanos? A partir de la Reforma Protestante, hay 5 puntos que nos unen. ¿Qué son cuáles? Ya se los enseño. Solo, dice mi esposo que les pregunte, porque eso ya se los enseño. A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo no? Solas. ¿Cuáles son, Rocío? Una es solo escritura. Las 5 solas no son las 5 solteronas que usted conoce. No, las 5 solas. Es que así una vez, me acuerdo que así una vez me dijo una hermana, las 5 solas, las 5 solas son la hermana fulana. No, hermana, no son las 5 solas. Aunque usted no lo crea, eso que les estoy diciendo es real. Le pregunté cuáles eran las 5 solas y me dijo, ¿quiénes eran las 5 solas de la iglesia? Digo, no, hermana, por favor. No, las 5 solas, ¿verdad? Fueron las que se establecieron a partir de la Reforma Protestante, a partir de las 95 tesis de Lutero, y son solo escritura, La fe, solo fe, gracia, solo gracia, Cristo, solo Cristo es el mediador y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Y usted, aunque sea presbiterano, luterano, bautista, usted cree eso, ¿verdad? Que Cristo es el único camino, que Cristo es el único mediador, que fuimos salvos por gracia, que fuimos salvos por fe, que Dios es el único merecedor de toda la gloria y que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Ya si usted danza o no danza, se pone falda, se pone pantalón, danza o no danza, usted es mi hermano, usted no va a perder la salvación si danza o no danza. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero desafortunadamente tenemos una tendencia a discutir en cosas que nos dividen. ¿Sí? Y que pues nada tienen que ver con nuestra salvación ni con nuestra fe en Cristo. Y eso precisamente es una de las cosas que sucede pues con la Navidad, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que los orígenes de la Navidad son paganos y entonces nosotros no podemos celebrar eso porque sus orígenes son paganos. Y otros dicen, no, pues es que yo lo celebro porque para mí es fundamental, ¿verdad? Darle gloria a Dios y hacer una cena con mi familia para darle gracias a Dios porque Él mandó a su Hijo hecho carne. Eso es lo que celebramos. Y entonces cada uno, ¿verdad?, le da un sentido completamente diferente y nos andamos peleando, ¿verdad? Porque usted es pagano y usted, pues, no.
Entonces, ¿por qué muchos dicen que la Navidad es una fiesta pagana? Es la siguiente hija. Muchos dicen que la Navidad se remonta a los tiempos de Nimrod. ¿Se han escuchado de este fulano, verdad? ¿Quién era? Aparece en qué libro de la Biblia? En Génesis. Y este Nimrod fue el famoso aquel que tuvo la idea de que vamos a hacer una torre de Babel, ¿verdad? Acuérdense que Babel es la antigua Babilonia. Entonces, muchos dicen, no, lo que pasa es que Nimrod, su padre se murió. Y entonces, ¿qué pasó? Nimrod se casó con su madre. Y entonces, como Nimrod se casó con su madre, tuvieron un hijo. Y ese hijo se llamaba Tamus. Eso es lo que argumentan las personas que creen en este origen pagano de la Navidad. Entonces este dios Tamus, ¿no? Dios con minúscula obviamente, se murió en un accidente. Y según la muerte que él tuvo fue que cayó precisamente sobre un pino, sobre la cúspide de un pino, y ahí murió. Entonces muchos dicen, no, es que poner pinos de Navidad es honrar a Tamus, ¿sí? Porque Tamus murió en un pino. Ahora, hay otra historia, ¿no? En la que se soportan las personas que están en contra de la celebración de la Navidad, y es que más o menos ¿verdad? Hace más de 2000 años, en el norte de Europa, las tribus que estaban asentadas en el norte de Europa celebraban lo que se conoce como el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el día en el que, a ver cómo va, la Tierra, ahí se los puse, ¿no? Solo alcanza la máxima de... Cuando, se trata del momento del año cuando más lejano está el sol de la Tierra. Y entonces ese fenómeno de los astros, lo que hace es que haya una noche en el año que es la noche más larga. Y entonces la teoría, ¿verdad? Es que los europeos celebraban este solsticio de invierno colocando luces, porque era el día en el que la noche, era el día del año en el que la noche era más larga. Entonces, para contrarrestar las tinieblas, en ese solsticio de invierno ellos colocaban luces y colocaban también esferas. Entonces dicen, no, imagínate un arbolito, cortamos, y luego le pones luces, ¿no? Por el solsticio de invierno, no, pues tú eres más pagano que quién sabe qué, ¿no? Este es el argumento, ¿verdad?, de las personas, pues, que no celebran la Navidad. Ahora, ¿recuerdan ustedes que hubo un momento de la historia, ¿verdad?, en el que el Imperio Romano, que los romanos de por sí son paganos y tienen muchos dioses, ¿verdad?, empiezan pues a reinar en todo el mundo conocido. Y cuando los romanos empiezan a reinar en ese mundo conocido, ellos adoraban también al dios Mitra y al sol Invictus. Eran dioses romanos, ¿no? Y los romanos empiezan a celebrar el 25 de diciembre, ¿sí?, la fiesta de estos dos dioses, del dios Mitra y del dios Sol Invictus. Entonces, al final, ¿qué hicieron los romanos? Unieron las dos fiestas paganas, ¿sí? La que creía en la teoría del dios Tamus, que se murió cayendo en el pino, y los que celebraban el solsticio de invierno. Entonces dijeron, no, pues vamos a unir estas dos fiestas,
y las vamos a celebrar el 25 de diciembre. Ajá. Y entonces los romanos empezaron a hacer fogatas y a prender velas para celebrar esa fiesta. O sea, ellos lo que hicieron fue juntar las dos fiestas paganas, porque pues como ellos eran los que gobernaban, decían, bueno, pues para tener contentos a los unos y tener contentos a los otros, ¿verdad? Vamos a juntar las fiestas. Sin embargo, hubo un momento en la historia del cristianismo, que también ahí en el aula virtual pueden encontrar, ¿verdad? Hay 8 clases completitas sobre la historia de la iglesia. Hubo un momento en la historia del cristianismo, más o menos por el año 300 después de Cristo, que Constantino, que fue el primer emperador romano que se declaró cristiano, ¿sí? Que esto fue precisamente después de la época de la persecución a los cristianos, cuando los mataban en el Coliseo romano, se los comían las fieras, etc. Después de toda esa persecución, hubo un tiempo de refrigerio, digamos, ¿verdad? Porque sube al poder un emperador romano llamado Constantino, y Constantino se declara cristiano abiertamente. Cuando Constantino toma el poder, ¿qué hace? Inculcar el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, a partir de cuando Constantino toma el poder, ¿qué sucede? Los templos romanos, donde ellos adoraban a sus dioses, que eran hasta los mismos emperadores, porque ya ven que los emperadores eran medio narcisistas y les gustaba que los adoraran y se consideraban dioses, empieza Constantino a sacar esos dioses paganos para darle cabida a las iglesias, a los cristianos, ¿sí? Y declara entonces pues que el imperio va a ser, que todos van a ser cristianos, ¿sí? En ese momento, cuando Constantino declara, bueno, ahora yo soy el que manda y yo soy cristiano, pues aquí se va a seguir el cristianismo. En ese momento en el que Constantino toma el poder y el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma, Constantino dice, bueno, hay un dilema aquí, ¿verdad? Y es que pues algunos dicen que pues esta celebración es al dios Tamus, algunos otros dicen que no, que es al sol Invictus, otros dicen que no, que es al dios Sol de los romanos, pero pues yo soy cristiano y entonces este 25 de diciembre la iglesia imperial lo va a utilizar para celebrar el nacimiento de Jesús. Y entonces fue Constantino quien le dio un giro completo a esa historia, ¿sí? Donde las personas estaban completamente sumergidas en una fiesta dedicada a los dioses paganos para cristianizarlo, digamos, de alguna manera, cristianizar esa celebración. Entonces, algunos historiadores dicen que antes que Constantino declarara el 25 de diciembre como esa fecha en la que se iba a celebrar el nacimiento de Jesús, porque ya Roma estaba cristianizada, ellos celebraban el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Porque ellos, ¿verdad? Según el calendario gregoriano, pensaban que María había concebido más o menos como por el mes de marzo, y que el bebé pues había nacido marzo, abril, y que el bebé había nacido en enero. Sin embargo, hermanos, pues ahora sí que yo he escuchado a teólogos que son judíos, ¿sí? Y realmente la fecha del 25 de diciembre es imposible que Jesús haya nacido en esa fecha, porque los judíos, los teólogos cristianos judíos, ¿verdad? Dicen que pues la palabra nos habla en Lucas de que los pastores estaban en la vigilia de la noche, y que en invierno era imposible que un pastor, pues por el frío, ¿verdad?, se quedara pues en la noche con las ovejas. Entonces, que eso sucede en Israel en el mes de septiembre. Entonces, según los cristianos judíos, ¿sí?, lo más probable es que
el Señor Jesús haya nacido en la segunda mitad del mes de septiembre. Sin embargo, pues vemos que desde Constantino, pues se le dio esta fecha a la celebración del nacimiento de Jesús. Ahora, amados hermanos, la pregunta es la siguiente. Nosotros, pues que hemos visto la evolución del calendario a lo largo de la historia, ¿cierto? Ha habido varios calendarios. ¿Cómo podemos garantizar exactamente qué día nació Jesús? Es algo, pues, realmente imposible, ¿no? Saber exactamente la fecha de su nacimiento, puesto que cualquier cosa que nosotros digamos son especulaciones, porque la Biblia no da una fecha, ¿sí? Entonces, sea en septiembre, sea en diciembre, sea en enero, para nosotros la fecha es lo menos importante. Para nosotros, más que la fecha, es el hecho, ¿sí? El hecho de que el Señor nos mandó un Salvador. Ahora, esos mismos personajes de la historia que se interesaron en cristianizar esta fecha, digamos que empezaron a darle simbolismos cristianos a todos los adornos paganos que se utilizaban para celebrar esta fiesta. Entonces, la historia cuenta, ya tienes la siguiente, que San Bonifacio, un misionero inglés que se fue a evangelizar a Alemania entre el 608 y el 754, fue quien comenzó con la tradición en el mundo de la cristiandad, con la tradición de colocar el árbol de Navidad. Y según él, ¿verdad? Que según la historia, ¿verdad? De este misionero, dice que él cortó el roble donde los paganos ofrecían sacrificios al dios celta Odín y lo reemplazó por un abeto o pino. ¿Por qué? ¿Por qué un pino? Porque los pinos tienen hojas perennes, ¿no? Los pinos pueden vivir tanto en invierno como en verano, y aquí en México los vemos bastante. Dice, y que además lo adornó para representar el amor eterno del Dios cristiano, quien envió al Mesías, quien representa la verdadera fuente de vida. Dice que desde ese tiempo, ¿verdad?, en la punta del árbol se empezó a adornar ya fuera con una estrella o con un ángel, ¿sí? Y que pues la estrella representa la estrella de Belén. Y si le ponen un ángel, pues que el ángel representa el anuncio, ¿no?, que le dieron a María, ¿no? Las luces, ¿no?, según este catolicismo antiguo, por decirlo de alguna manera, son la representación de la luz que Jesucristo trajo al mundo con su venida. Es decir, remiten el misterio de la Nochebuena cuando Jesucristo llega al mundo trayendo la luz de una nueva esperanza. Las esferas de colores representan los dones que Dios entregó a los hombres. Los lazos y espumillones, símbolos de la unión familiar y de la alegría. Las piñitas, los frutos del árbol de la Navidad, los regalos al pie del árbol nos recuerdan que todos los bienes que se reciben los seres humanos provienen de Jesucristo, el dador de vida. Y el color verde representa la esperanza. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia, ¿verdad?, tanto la simbología que se utiliza en la Navidad como el origen, pues poco a poco se fue cristianizando. En el siglo XVI, en la siguiente hijo, dice que cuando ya los peregrinos se habían establecido en América, aunque muchos puritanos, ¿sí se recuerdan quiénes son los puritanos? ¿No se acuerdan? Hablamos de los puritanos también cuando hablamos de la historia de la iglesia. Son personas que de hecho todavía existe esa denominación, es una denominación cristiana, los puritanos. De hecho, los puritanos
salió la corriente de los metodistas, más adelante salió la corriente pentecostal, etcétera, ¿no? A partir de las raíces puritanas. Y bueno, estos puritanos que conservaban muy bien, ¿verdad?, lo que decía la palabra, se habían resistido a la institución de la Navidad, pero en Estados Unidos se empezó a celebrar la Navidad de una manera muy distinta. Y fue entonces, en ese siglo, desde el siglo XVI, imagínense. ¿Estamos en qué siglo? XXI. Y desde el siglo XVI, los cristianos, ¿sí?, empezaron con la tradición de celebrar la Navidad con una cena familiar. Y era su manera, ¿sí?, de celebrar en los hogares el recordatorio del nacimiento de Jesús. Esto se empezó a hacer desde el siglo XVI en Estados Unidos. Imagínense. La Navidad en la actualidad. La siguiente diapositiva. Hoy en día, hoy actualmente, ¿sí?, hoy 16 de diciembre del 2023, ningún país que celebra la Navidad la relaciona con una fiesta al sol. Todos los países donde se celebra la Navidad, el sentido que se le da a la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces digamos que todo este origen pagano prácticamente fue desplazado, ¿sí?, desde que el cristianismo tomó el poder en el Imperio Romano. Entonces, a pesar de que lo malo, ¿verdad?, digamos, es que pues se ha convertido en una fecha muy comercial, donde muchas familias pues no le dan ese centro de la celebración a Jesús, sino a Santa Claus, al Grinch, a los duendes, y entonces se desvía, ¿no?, completamente. No les estoy diciendo que es pecado que se vean al Grinch, ¿eh? Ni que sus hijos participen en una pastorela o algo así de la escuela, ¿verdad? Y la maestra les dice, van a tener un bailable y vienen vestidos de rojo y ustedes, no, porque es pecado, ¿no? No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que, o sea, fuera de todas esas cosas, ¿verdad?, que nosotros vemos que se han vuelto típicas de la Navidad, eso pues no es más que un disfraz, ¿no? Un disfraz más. Sin embargo, pues el verdadero sentido que nosotros como cristianos le damos a la Navidad es la promesa, ¿verdad?, cumplida de que el Señor iba a enviar a un Mesías para salvarnos. El propósito de esta celebración siempre tiene que estar centrado en Cristo. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿debe entonces la iglesia cristiana oponerse a que el mundo celebre la Navidad o el nacimiento de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Quiero ver sus opiniones. ¿Nos debemos oponer o no? No. ¿Y por qué? Es lo que leíamos en Romanos. Tenemos que tener madurez tanto nosotros como para los que no entienden, y nosotros también de comprender la fiesta, el verdadero mensaje que tiene el mensaje de la celebración, no lo que quedaba antes. Así es. Sí, o sea, realmente no hay ningún motivo, ¿verdad?, para que, ni es pecado que un cristiano celebre la Navidad. Al contrario, es una época en la cual nosotros debemos aprovechar, la siguiente dijo, la sensibilidad de los corazones para predicar a Cristo. Hay momentos en el año en que los corazones están más sensibles, ¿verdad?, para que sean más receptivos al mensaje del Evangelio. Y una de esas fechas es precisamente la Navidad. Otra Semana Santa, ¿sí o no? Es como que los corazones están más sensibles, ¿sí? Entonces, en lugar nosotros de estarnos enfrascando en este tipo de discusiones, lo mejor que podemos hacer es aprovechar, ¿verdad?,
la oportunidad de que pues todas las personas están en esta sintonía de celebrar el nacimiento de Jesús para también nosotros compartir el mensaje del Evangelio. Y es una muy buena oportunidad, ¿verdad? En la cena de Navidad, en esos convivios que se hacen con la familia, siempre están receptivos. Bueno, yo lo digo por mi familia, ¿no? Porque tengo familia en Conversa y cuando nos ha tocado la oportunidad de celebrar la Navidad con ellos, leemos el pasaje de Mateo, los niños de la familia participan de la lectura y nadie dice no abras la Biblia, ¿no? Todos están de acuerdo en que leamos el pasaje y se les explique y oremos, ¿verdad? Y pongamos los propósitos de nuevo año en las manos. Todos están es muy rara la familia que te diga no, ¿verdad? Porque pues estamos en un ambiente en el que pues la familia está sensible a la palabra y hay que aprovechar, está en unidad, exactamente. Entonces, aunque las personas no conocen quizás el trasfondo bíblico de esta celebración, ¿verdad? Porque muchos, así como algún día nosotros estuvimos con esa idea de que los magos llegaban al pesebre y todas estas cosas, también mucha gente no conoce realmente, ¿verdad?, el trasfondo bíblico de esta celebración. Sin embargo, lo más importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta es que Dios fue manifestado en carne, anunciando el nacimiento de Cristo. Y, o sea, ¿cómo será que esta celebración se ha cristianizado tanto que en los países ateos y en los países comunistas no se celebra la Navidad? Hay 10 países en el mundo donde no se celebra esta Navidad precisamente porque el sentido que tiene es el nacimiento de Cristo Jesús y ellos no creen en un Mesías. ¿Por qué? Porque algunos son ateos, porque algunos son musulmanes, porque algunos son budistas, porque algunos son comunistas, porque algunos son judíos y siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Y esos países son Arabia Saudita, Argelia, Irán, Brunei, Corea del Norte, Somalia, China, Tailandia e Israel. Todos estos países de la ventana 1040 que conocemos nosotros cuando estudiamos misiones, donde el Evangelio es difícil que penetre. Por eso siempre tenemos que orar, ¿verdad?, por esos misioneros que están en esos países, porque son países donde cuando las personas se convierten, literalmente las matan. Entonces, por eso estos países no celebran la Navidad, porque saben perfectamente que es una celebración cristiana. Ahora, en la siguiente diapositiva, en la Biblia no hay un mandato directo para celebrar la Navidad, pero sí la Biblia anuncia un hecho trascendental que marcó la historia y que forma parte de la doctrina fundamental del Evangelio. Y eso está en 1 Timoteo 3:16, dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, para nosotros, el nacimiento de Cristo, la manifestación del Hijo de Dios en carne aquí en esta tierra, es una doctrina fundamental. Nosotros creemos que el Hijo de Dios vino en carne a padecer por nuestra redención. Amén. Ahora, veamos estos otros versículos. Primera de Juan 4, del 2 al 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por otro lado, dice Filipenses 1, del 16 al 18, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún.
¿Qué era lo que pasaba en Filipenses? Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Filipenses es la carta del gozo. Pablo estaba encarcelado cuando escribe esta carta. Y mientras Pablo estaba encarcelado había muchos predicando de Jesús afuera. Pero lo hacían con predicaban de Jesús, más la motivación no era la correcta. Predicaban de Jesús, pero lo hacían para decir, pues yo soy mejor predicador que Pablo. Pero como Pablo estaba preso, pues no, ni cómo defenderse Pablo era. No, yo predico porque ese Pablo cree que es el único que sabe de Jesús, ¿no? Entonces, pero Pablo, aún en sus prisiones, escribe esa carta a la iglesia que está en Filipos y les dice, yo sé que algunos predican realmente por amor, yo sé que otros predican para añadir aflicción a mis prisiones, pero en otras palabras lo que Pablo dice, pues, no me importa, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso yo me gozo. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues que nosotros también decimos, pues no me importa, ¿verdad? Si lo celebran porque saben o porque no saben. Aquí lo importante es que en medio de esta celebración, Cristo se está siendo anunciado. Porque lo que todo el mundo celebra en ese día es que Cristo nació. Amén. Muchos lo hacen en su ignorancia, ¿verdad? Pero lo importante es que sabemos que estamos anunciando que Cristo nació. Hay muchas cosas de origen pagano en nuestra vida cotidiana, hermanos. El calendario que nosotros tenemos, vienen los nombres de julio, agosto, septiembre, octubre. Todos esos nombres son de origen pagano, porque todos los nombres del calendario romano son tomados de dioses romanos. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, todos son originarios de nombres paganos. Cuando vemos los billetes, tienen dioses mexicanos, ¿verdad? Prehispánicos. En medio de nuestra vida cotidiana, pues desafortunadamente tenemos que lidiar con el paganismo. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, Pablo ocupó, ¿verdad?, ese paganismo para predicar a Cristo. Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? Y dice en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Eran tan idólatras, tan paganos, que tenían dioses de todo. Los griegos tenían dioses de la virginidad, de la belleza, de la salud, de la fertilidad, del no sé qué. Dioses de todo lo que usted se pueda imaginar. De la tierra, de la lluvia, del agua, del sol, de todo, ¿sí? Y entre sus múltiples dioses que tenían los griegos, tenían una inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo les dice, bueno, ese Dios no conocido que tienen ustedes, que no conocen, ese es el Dios que yo predico. ¿No? Lo aplicó, ¿no? Y de ahí se agarra, ¿verdad? Ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les predico, ¿no? Entonces, amados hermanos, cada quien, ¿verdad?, actúe con limpia conciencia, creyendo lo que dice Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Cada día fue el Señor quien lo hizo, porque el Señor fue el que hizo la creación, y cada día, ¿verdad?, y estableció el tiempo desde Génesis. Cada día fue creado por el Señor. No hay ningún día que haya sido creado por Satanás. Cada día fue creado, ¿verdad?, por el Señor. Él fue quien estableció los tiempos. Él fue quien dijo: hágase la luz, hágase el día, hágase la noche. Entonces,
Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No importa qué día sea, lo importante, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos, el sentido que nosotros le estamos dando a esta celebración. Y la siguiente. Aprovechamos, ¿verdad? En esta época y todo tiempo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que prediquemos, que compartamos el Evangelio en todo tiempo. Y este tiempo, pues, no es la excepción. De predicar ¿qué? Que Dios fue manifestado en carne. Que aunque las personas lo hagan por ignorancia, que aunque las personas lo hagan sin convertirse, ¿verdad? Sin tener a Cristo en sus corazones, hay un hecho trascendental que es el que verdaderamente estamos celebrando, y es que el Verbo se hizo carne, porque si el Verbo no se hubiera hecho carne, imposible hubiera sido nuestra redención. ¿Qué es lo que debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de convertirnos en tradicionalistas y religiosos, que le demos un culto más a la fecha que a Cristo. Eso tenemos que tener cuidado, puesto que a Cristo se le honra todos los días, no nada más en Navidad, no nada más en Semana Santa. A Cristo se le honra todos los días. Debemos de cuidarnos de venerar símbolos paganos que no tienen nada que ver con Cristo, ¿no? Usted puede poner su árbol para decorar su casa, pero no es de que usted sienta que si este año usted no tuvo para comprar un arbolito, no, pues triste Navidad, ¿no? No, porque pues no son los objetos, ¿sí? Es el sentido de lo que estamos realmente nosotros celebrando. ¿De qué otra cosa debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de las contiendas en el cuerpo de Cristo por causa de estos temas. No debemos ofender a nuestros hermanos en la fe por celebrar o por no celebrar la Navidad. Cada quien actúe con conciencia limpia, respetando el punto de vista de los demás. Amén, hermanos. Entonces, pues vamos a orar. Y que pues cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Reconozcamos el verdadero sentido de esta celebración, que es reconocer, ¿verdad?, que el Señor cumplió